Hola, muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Mi nombre es Lourdes López y voy a estar acompañándolos y acompañándolas durante todo este programa, llevándoles, por supuesto, información que tiene que ver con lo ambiental, con la Agenda Verde del Congreso de la Nación, pero también con lo que está pasando en el país y en el mundo en este ámbito. Además, bueno, vamos a empezar a contarles un poco quiénes son los invitados que van a estar hoy visitándonos. Tenemos un poco de todo. Vamos a estar también con la investigadora Inés Camiloni, quien es doctora en Ciencias de la Atmósfera y licenciada en Ciencias Meteorológicas y, por supuesto, investigadora del CONICET. Nos hablará sobre cambio climático, sus consecuencias inmediatas y cuáles serán los escenarios climáticos futuros. Esto entre uno de los temas más importantes y también un punto que venimos tratando ya desde hace varios programas en Ecoagenda. ¿Qué es el activismo y qué es el ambientalismo de alguna manera, pero qué es la ecoansiedad? Algo que afecta también y que es producto del cambio climático y que afecta a muchas personas en el planeta. Bueno, muchísimo para hablar, muchísimo para debatir, pero comenzamos con una invitada muy especial que viene desde el CONICET, que está en Ciencias de la Atmósfera y es ella. Soy Inés Camiloni, soy climatóloga, doctora en Ciencias de la Atmósfera, investigadora del CONICET, en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, y profesora en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Mi trabajo de investigación se centra en cambio climático. Lo que hago es evaluar cuáles han sido los cambios observados en Argentina y también en Sudamérica, las perspectivas futuras, cómo podrá ser el clima en las próximas décadas, porque en cualquier situación de cambio climático lo que nos está mostrando es un emergente de cómo los seres humanos nos estamos vinculando con la naturaleza, demandando recursos naturales para la generación de alimentos, para la generación de energía, y lo estamos haciendo de una manera que no es sostenible. Hacer ciencia para una mujer no es fácil porque implica dedicarse prácticamente 24 horas por día, 7 días a la semana. Uno está siempre planteándose preguntas, interrogantes, viendo cómo son las posibles soluciones a esas preguntas. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales, a cualquiera de aquellos caminos que nos sirven para avanzar en el conocimiento y para hacer de este mundo un mundo mejor. Y ella es la doctora Inés Camiloni, quien es en este caso también investigadora del CONICET, quien nos va a estar hablando sobre Ciencias de la Atmósfera, directora de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, o sea, del CIMA, de CONICET también, autora de reportes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o sea, el famoso IPCC, entre tantos otros cargos y trabajos puntualmente que haces en pos del planeta, pero para la investigación, que me parece que es un tema primordial. Así que bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias bienvenida por la invitación. Bueno, a partir de esto, un poco hablar de qué son Ciencias de la Atmósfera y específicamente de qué manera nos puede ayudar a entender mejor los conceptos del planeta en sí. En las Ciencias de la Atmósfera lo que hacemos es estudiar precisamente la atmósfera, que es la envoltura gaseosa que rodea al planeta Tierra. Bien. Y lo que estudiamos, vinculado particularmente con el cambio climático, es cómo a través de las acciones humanas vamos modificando progresivamente su composición química, incorporando gases, particularmente a partir de la quema de combustibles fósiles, de petróleo, de gas natural, de carbón. La incorporación de todos estos gases a la atmósfera lo que hacen es intensificar, potenciar el efecto invernadero, y la consecuencia es un planeta progresivamente más caliente. Bien, es una de las mayores preocupaciones y también lo que establece el Acuerdo de París, ¿no? Exceder el 1,5 grados, ¿no? En este caso de temperatura, que finalmente no se está dando y no se está pudiendo
llevar a cabo. Efectivamente, el Acuerdo de París lo que plantea es hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura de la Tierra para que no supere 1,5 grados respecto del periodo preindustrial. La realidad es que en la actualidad estamos a algo más de 1,1 grados centígrados por encima del periodo preindustrial, y eso lo que nos está indicando es que estamos cada vez más cerca de alcanzar ese umbral tan peligroso. Las proyecciones indican que probablemente dentro de los próximos 10 años vamos a alcanzar ese límite, lo que indica que muchas de las consecuencias, muchos de los impactos que vamos a ver van a ser irreversibles, ¿sí? A propósito de esto, ¿qué es la geoingeniería puntualmente? ¿Qué es algo que también estás trabajando? La geoingeniería es un conjunto de tecnologías que lo que buscan es de alguna forma intervenir deliberadamente sobre el clima para contrarrestar los efectos del cambio climático. De alguna forma lo que están intentando es bajarle la temperatura a la Tierra. Algunas de estas tecnologías lo que hacen es, o lo que proponen es replicar el efecto de cuando hay una erupción volcánica, sí, y eso hace que se refleje más energía del Sol, de vuelta hacia el espacio, entonces bajaría la temperatura de la Tierra. Y otro conjunto de tecnologías lo que hacen es remover dióxido de carbono de la atmósfera, capturar dióxido de carbono de la atmósfera, y de esa forma también permitiría que baje la temperatura de la Tierra. Bien, cuando hablamos esto de medir la huella de carbono o de reducir, en este caso, las emisiones de carbono, una cosa es capturarla y otra cosa es reducirla, nos referimos también un poco de ser conscientes en base a este aumento de temperatura, y a su vez muchos piensan que 1 grado o 1,5 grados es poco, pero en realidad es muchísimo, ¿no? Para a nivel ecosistemas, a nivel biodiversidad y a nivel planeta Tierra en general. Claro, cuando lo pensamos a nivel global realmente es mucho. Si lo ponemos en la escala de una variación de temperatura dentro de un día, efectivamente 1 grado centígrado no nos cambia, pero para el planeta es mucho. Y si lo ponemos en contexto, que las inundaciones, olas de calor, sequías que estamos viendo, todo eso está vinculado con ese algo más de 1 grado de aumento, sí, de temperatura del planeta, nos da una magnitud de lo que significaría entonces un planeta que se caliente 1,5 grados, 2 grados o 3 grados por encima del periodo preindustrial. Hay un tema que tiene que ver con esto del calentamiento global, pero a su vez de que cada vez las estaciones son más intensas, ¿no? Cada vez hay menos 4 estaciones y hay 2 estaciones muy marcadas que tienen que ver con un verano de mucho calor y un invierno capaz muy cruel y muy frío, ¿no? Sí, particularmente. O inclusive con días de calor y picos de calor importantes durante el invierno. Sí, una de las características del cambio climático en Argentina y sobre todo en el centro norte de Argentina es, además de veranos progresivamente cada vez más cálidos, que se van prolongando hacia el otoño. Los otoños tienden a ser también más templados, los inviernos también tienden a ser cada vez más templados. Seguimos teniendo un contraste entre verano e invierno, pero de todas formas en un contexto donde la temperatura en nuestro país también es progresivamente cada vez más alta. La otra vez estaba hablando también con un investigador del CONICET y le pregunté esto, si de alguna manera la geografía, la ubicación de Argentina en el globo y que esté rodeada de océanos sirve o permite contrarrestar de alguna forma la situación, ¿no? De alguna forma, al estar rodeado de océanos, el efecto es que se va haciendo un poco más lento el proceso de aumento de la temperatura, porque el océano de alguna forma tiende a moderar qué es lo que pasa, pero también cambian. Los océanos se están calentando también y eso cambia los patrones de circulación de las tormentas, del aire. Entonces es un fenómeno extremadamente complejo entender todo el proceso de lo que implica el cambio climático y además para nuestra región. El hecho de estar cerca de la Antártida, por ejemplo, que es uno de los corazones de oxígeno del planeta también, ¿tiene algo que ver? ¿Puede llegar a influir? ¿Nos puede llegar a... No digo salvar, porque esto no es de salvar o no, sino que puede tener algún tipo de beneficio o no? Yo no lo llamaría beneficio.
sí, tal vez al contrario, un riesgo, porque la temperatura está aumentando en la Antártida y eso se hace evidente en la pérdida de hielo. Y una de las consecuencias de la pérdida de hielo continental es el ascenso del nivel del mar. Entonces, una pérdida masiva de agua, de agua congelada, ¿no? En la Antártida o en el Polo Norte tiene un impacto directo en ascenso del nivel del mar sobre las costas. Sabemos que el tema de la actividad humana, la actividad misma del hombre, bueno, la descarbonización o el intento de descarbonización, las diferencias muy marcadas que hay entre el norte global y el sur global en cuanto a emisiones de dióxido de carbono, influyen en el cambio climático, pero ¿dónde pensás que está el verdadero origen del cambio climático? El origen del cambio climático está en las acciones humanas y en el uso y en la quema de petróleo, gas natural y carbón para la generación de energía, en primer lugar. Después, en segundo orden, aparecen actividades productivas, agricultura, ganadería. Los cambios en el uso de suelo a través de los procesos de deforestación también son causas del cambio climático. Históricamente, efectivamente, el norte global ha sido quien más dióxido de carbono ha emitido en la atmósfera, pero si ahora miramos la situación y hiciéramos un ranking de los países que más están emitiendo dióxido de carbono, en el primer lugar aparece China, que es un país emergente, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar la India, con lo cual las responsabilidades ya se empiezan a diluir en la actualidad y empezamos a ser todos absolutamente responsables en términos de emisiones, ¿no? Esta famosa responsabilidad común y compartida. Pero diferenciada. En términos históricos. Exacto. Históricamente, efectivamente, el norte global ha sido quien más ha emitido, pero los países del sur estamos contribuyendo también. Por eso quizás la importancia de una transición energética y equitativa, ¿no? Digo, que es algo bastante complejo, que sea equitativa, porque sabemos que siempre estamos como en una situación de vulnerabilidad o de pérdida, por así decirlo, hablando desde esta parte del planeta, pero me quiero centralizar puntualmente en el ritmo, ¿no?, que va teniendo el cambio climático también, y cómo lo ves venir de alguna forma, y con esto también sumado, te hago dos en una, esto que vos recién mencionabas de China también. Sabemos que China es uno de los países que tiene y que está generando diferentes plantas nucleares, parques solares, parques eólicos, digo, toda la conjunción de las diferentes energías para lograr una transición moderada, ¿no? Sí, es imprescindible pasar de generar energía basada en combustibles fósiles a fuentes renovables. La cuestión es que hay que hacerlo en gran escala y a gran velocidad. Entonces, ese es el enorme desafío que tenemos, hacerlo a la velocidad a la que hace falta para evitar los peores riesgos que implica el cambio climático y algunos de esos impactos que podrían ser irreversibles. Por último, ¿crees en el retorno o en la modificación del cambio climático, que en algún momento va a dejar de cambiar, por ejemplo? No, yo creo que el mejor escenario que podríamos lograr es que se estabilice la temperatura en un valor, idealmente 1,5 grados respecto de lo que teníamos en el periodo preindustrial. Bien. Pero ni la tecnología ni la reducción de emisiones, tal como se está proponiendo, nos llevan a una máquina del tiempo que nos permita retroceder al clima que teníamos décadas atrás. Claro, es algo que por ahí hablamos con nuestros padres, nuestros abuelos, y se nota más esto de antes quizás no estaba tan marcada los aumentos o descensos de temperatura dependiendo de la estación del año en la que nos ubicamos. Bueno, por último, también que le envíe su mensaje a la gente, a los que nos ven, en base a la importancia de ser conscientes, porque hay totalmente negacionistas de este tema y del cambio climático, que es fundamental y es un tema de hoy, porque los días pasan y la situación no cambia. Digo, no en el catastrofismo mismo, valga la redundancia, sino en ser conscientes.
No, hay que ser absolutamente consciente que el cambio climático tiene una raíz en acciones humanas y por lo tanto es en esa transformación donde vamos a encontrar el espacio de soluciones. Ese espacio de soluciones tiene que ver con la transformación, en la forma en la que producimos, en la forma en la que consumimos. Es una transformación cultural con las pautas en las cuales estamos habituados a desarrollar nuestra vida. Pero la acción climática también incluye lo que nosotros llamamos la adaptación. El clima está cambiando, va a continuar cambiando en las próximas décadas y de qué forma actuamos para minimizar esos riesgos que tiene asociados. Y ahí es donde cada uno de nosotros podemos hacer una contribución precisamente transformando cuestiones de nuestra vida cotidiana, nuestro consumo de energía y también pidiendo a quienes nos representan que tomen las medidas necesarias que tienen que ver con la implementación de las políticas frente al cambio climático. Seguro. Bueno, te agradecemos por venir, gracias, Inés, y obviamente que vamos a estar en contacto seguramente en los próximos programas para que nos sigas trayendo mucho más información sobre ciencias de la atmósfera y sobre otros temas seguramente con este cambio del niño, de la niña, es bueno también abordarlo. Muy gracias. Bien, gracias. Muy bien, bueno, cambiamos de tema y tenemos que irnos a una muestra que es impulsada por la Dirección de Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quien es responsable, en este caso Juan Manuel Moreira. Bueno, conocemos un poco más de qué se trata. Mirá. El nombre tiene que ver, bueno, en la celebración de los 40 años de democracia que estamos cumpliendo, y la idea era poner en valor lo que ha trabajado el Congreso argentino en estos 40 años en materia de lo que es la agenda ambiental. Bien, a propósito de esto, bueno, pensando cuáles son las temáticas principales que se abordan y cómo es esta línea de tiempo a partir de los tratados, del marco normativo, de los puntos más importantes a desarrollar y que urgen tratar en materia ambiental. Sí, fue hacer un recorrido sobre cómo se problematizó la cuestión del ambiente con las diferentes cumbres internacionales, de Estocolmo 72 hasta adelante, llegando al Acuerdo de París, y la relación que hubo, cómo fue esa agenda trabajada en el Parlamento argentino y las legislaciones, obviamente a través después de la reforma 94, con la constitucionalización del derecho a un ambiente sano y las leyes de presupuestos mínimos, y cómo llegamos a la actualidad y los desafíos que tenemos en esta agenda, tanto en lo que hace a humedales, a lo que hace a la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley de envases, así que con el objetivo de sensibilizar, de poder visualizar a través de la cultura y de esta muestra este tema tan relevante para estos tiempos que tiene que ver en pensar un desarrollo sostenible y donde el ambiente tiene, obviamente, es un eje central a pensar. ¿Sabemos cuál es la importancia también de que desde el Congreso de la Nación, desde la Cámara de Diputados también, haya políticas en materia de sustentabilidad, en materia ambiental? Digo, ¿cómo lo aplica en este caso la Dirección General de Ambiente? Sí, con el criterio que nosotros siempre reivindicamos, que es legislar con el ejemplo. La idea es que todas estas leyes de presupuestos mínimos que fueron sancionadas las implementemos dentro de la casa, así que estamos con el programa Parlamento Sostenible evaluando los impactos ambientales que tiene el funcionamiento del Congreso, y ya en el mes de julio vamos a estar presentando el informe y los planes de mejora para trabajar tanto en el tema de residuos como obviamente en eficiencia energética, en uso eficiente del agua, así que la idea en esto de jugar y obviamente con este mandato de legislar con el ejemplo estamos trabajando cotidianamente en mejorar la sostenibilidad también dentro del Parlamento. Hay una parte muy importante que tiene que ver con Ley Yolanda, que la vemos inclusive en esta especie de línea de tiempo. En unos días nada más se va a estar realizando una nueva entrega de diplomas de certificación por Ley Yolanda. ¿De qué manera crees que es importante incorporarla también dentro de esta línea de tiempo y pensando en legislar con perspectiva ambiental? Sí, la ley obviamente tiene el objetivo de sensibilizar en materia ambiental. Claramente estas acciones como esta muestra complementan esa capacitación que tiene que ver en poder entender el problema ambiental, de qué hablamos cuando hablamos obviamente de ambiente y de los problemas socioambientales que tiene la humanidad, y eso obviamente cómo repercute en nuestro territorio nacional, y a partir de esa conciencia poder generar políticas públicas que generen impacto y soluciones en función de generar un ambiente sano para las generaciones presentes y las generaciones futuras, como está en el artículo 41 de la Constitución, que está muy bien acá visualizado en la muestra y le dimos una centralidad, porque el ambiente tiene jerarquía constitucional, es un derecho ambiental, un derecho constitucional, y hay un montón de tratados también internacionales y marcos regulatorios que tienen que ser efectivos para garantizar plenamente este derecho de tercera generación.
Muy bien, ahí veíamos el trabajo realizado por la gente de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados de la Nación. Momento de hacer pausa. A la vuelta seguimos con mucho más Ecoagenda. Volvemos con Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión y es momento de presentarla a ella, quien es activista ambiental, abogada también, que es la creadora de Ecointensa. En este caso es un Instagram, un perfil de Instagram que se encarga de, por supuesto, llevar información ambiental consciente de muchos temas que tienen que ver con esta temática y a veces es buen momento para parar y decir, bueno chicos, paran un poco porque todos estamos ecoestresados de alguna forma, con ecoansiedad, y queremos hablar de este tema porque sos un ser humano, sos una persona, somos todos los que estamos atrás de las redes, y me imagino que debe ser una tarea complicada, ¿no? Compleja. Sí, bienvenida, Nati. Nati Macei. Nati Macei. Gracias por la invitación. Sí, uno de los temas que a veces surge, sobre todo cuando de repente empiezan a aparecer muchas noticias que nos impactan y que nos angustian, como pueden ser incendios forestales muy masivos o nuevos informes del IPCC que muestran un panorama catastrófico. Sí. En general, eso genera en las personas, como decís, somos seres humanos, una angustia. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era, dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué es la ecoansiedad? En algún punto es como un temor de qué nos va a pasar frente a toda la crisis climática que vemos en los informes, que nos vamos enterando por redes sociales. Y al mismo tiempo es una sensación que nos genera ansiedad porque nos parece que alrededor no se están haciendo, claro, las cosas que deberían hacerse para generar un cambio. Cuando empecé con Ecointensa, o incluso antes, digamos, cuando empecé a enterarme de todo lo que estaba sucediendo, lo que sentía era esto, era como un gran peso sobre mis hombros, digamos, que no tenía ningún sentido, porque un individuo no puede sentir el peso del planeta sobre sus hombros, pero sí, al ver que alrededor ni los políticos, ni siquiera mi entorno cercano estaba haciendo algo, no, aparte la te tratan de soledad, loca, tipo fingen demencia todos, ¿no? Estamos en otro planeta aparte, o sea, chicos, chicas, es algo que nos involucra al conjunto. Sí, totalmente. Lo que pasa es que es cierto que antes de empezar a enterarnos y de tomar conciencia, todos en algún momento hemos vivido como en esa ignorancia, por decir de alguna forma, y esa transición hasta entender la dimensión del problema a veces toma más tiempo. Tal vez al principio de mi activismo, mi círculo pensaba que era, bueno, el tema del planeta que a vos te interesa, ¿no? Y fue un proceso hasta que incluso el entorno cercano entendió que era un problema de todos y que si en algún punto yo me lo hacía más carne, era un dato extra, pero que es un problema de toda la humanidad. Sí, tal cual. Frente a esto, lo que pasa es que nos da miedo, nos da angustia y hay veces que nos empezamos a obsesionar con la información, ¿no? Decís, bueno, hay incendios en la Patagonia, entonces todos los días me meto en Instagram, leo, sigo todas las cuentas, apoyo en las donaciones, digamos, ayuda a activar en algún punto, pero al mismo tiempo nos genera mucha desesperación. Entonces se empezó a hablar más de ecoansiedad y por suerte desde la psicología, digamos, empiezan a plantear también, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esa situación? Sí, puntualmente esto que contás es, nada, seguramente le ha pasado a mucha gente o nos ha pasado y capaz no nos terminamos de dar cuenta a todos los que por ahí nos interesa bastante este tema, pero me refiero a por ahí a lo que venimos trayendo desde hace años, que vemos generaciones y generaciones que por ahí es como que lo dejan pasar y no sé si se toma verdadera conciencia o es un relajo total o un catastrofismo de nos vamos a morir todos, y también está esto del activismo imperfecto. Entonces como que hay un montón de puntos que no sabemos o que es difícil de entender y decir, bueno, me paro acá y me quedo acá. Sí, tal cual. De hecho, cuando uno empieza a meterse en el tema, tal vez se vuelve súper intenso o súper extremo y querés cambiar absolutamente todos tus hábitos y
reducir al máximo tu impacto ambiental y también eso genera una autoexigencia muy grande que hace que por momentos seres humanos normales perdamos la capacidad de disfrute. Acá están mostrando unas imágenes de gente juntando basura. Algo que me pasa desde que soy ecointensa o desde un poquito antes es que el ver basura en la naturaleza hace que en algún punto sea imposible disfrutar del todo de pasar tiempo en el entorno porque sí o sí me pongo a juntar basura. Sí, Entonces, no, te vas a hacer un camping o lo que sea y estás realmente pasándola mal. Sí. Es posta. Por eso creo que algo que hablamos mucho en Ecointensa, yo lo que trato de hacer es de generar comunidad, o sea, no es un medio de comunicación unilateral, sino que realmente hay mucho diálogo. Y justamente el otro día me preguntaban o me decían, tengo ecoansiedad, y decidí hacer esta aclaración de decir, nadie puede generar el cambio por sí mismo, nuestro cambio de hábitos genera un impacto en el entorno, pero tampoco es para cargarse con el peso del mundo y creer que si un día no puedo ser el ambientalista perfecto, que aparte es algo imposible, entonces ya hice todo mal y todo mi trabajo y todo mi esfuerzo, digo el mío, el de todos los ambientalistas y las ambientalistas, ¿no? Pero mi trabajo entonces no sirve para nada. Mis esfuerzos, todo lo que hice hasta ahora, entonces no tiene sentido. A propósito, ¿cómo generás esta comunidad en redes, no? Y qué importancia tiene de que muchas personas se comuniquen para hablar de distintos tipos de temas, no solo cambio climático, no solo ecoansiedad, sino un montón. Sí, creo que es un espacio que... Tener un espacio, eso es lo importante, ¿no? Sí, está bueno. Es lo más lindo para mí. Desde que creé Ecointensa en mayo del 2019, disfruto mucho de recibir mensajes, contestarlos, generar un diálogo, y eso hace que, por un lado, no sea solamente yo dando respuestas frente a las preguntas, sino también sentirme libre de que puedo hacer una pregunta, puedo tener una duda, puedo plantearla, y hay una red. O sea, es como esta sensación de que la red social se convierte en red de contención y que quienes tenemos este interés por el cuidado del planeta podemos encontrar puntos de referencia. Yo hoy en día soy muy afortunada porque tengo muchas amigas que se dedican a cosas parecidas, que conocí a partir del activismo y es mi grupo de contención. Pero sé que Ecointensa es el espacio de contención de un montón de gente que físicamente todavía no encontró esa red con la cual compartir este interés y no sentirse tan solo y tan sola. Es increíble lo que decís porque de alguna manera yo, a mí pongo mi caso puntual, siempre me interesó el tema, pero por ejemplo, cuando todas mis amigas o gran parte de mi grupo de amigas empezó a ser veganas, vegetarianas, que decís, che, hay algo que pasa por la conciencia del consumo de alimentos, fue como que la cabeza te explota. Y digo, estuve un tiempo transicionando y entendiendo un montón de cosas, pero después ya es como que el panorama se te empieza a clarificar y decís, bueno, es por acá, ¿no? Es como que el grupo también es muy importante, por eso es que decís, no hay acciones individuales, siempre es aportando al colectivo, pero alguien tiene que empezar. Exactamente, bueno, muchas veces se confunde o se cree que el trabajo que hacemos desde redes sociales, cuando hablamos del cambio de hábitos, está orientado al cambio individual. Bien. Y si bien está apuntado a que cada individuo realice cambios, así inició Ecointensa, hablando de hacer compost, separar residuos, modificar nuestra alimentación, ya sea adoptando una alimentación más basada en plantas, como también comiendo más orgánico, productos locales y otro tipo de elecciones que favorecen o que reducen nuestro impacto ambiental. Todo eso es tendiente a crear un cambio cultural. O sea, no es solamente una persona haciendo un cambio, sino que logremos crear un cambio cultural que por supuesto tiene que estar acompañado después por normativa en distintos ámbitos de la vida que apoye y que haga que esos cambios sean más fáciles, porque obviamente separar residuos es mucho más sencillo en un municipio en el cual hay una gestión de residuos diferenciada que en uno en el que no. Pero el cambio individual y la toma de conciencia es fundamental. ¿Cuáles son los temas que más te consultan en Ecointensa? Digo, lo que más hablas y lo que más por ahí plantean. Es bastante variado. Por un lado tenemos hago mucho énfasis en lo que son los cambios individuales, por decir de alguna manera, o los cambios en las formas de consumo. Y ahí podemos hablar de lo que es el impacto ambiental de la industria textil, por ejemplo, tratando de generar conciencia respecto de, bueno, ¿qué es lo que compramos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Cada cuánto compramos ropa? ¿Podemos reducir ese consumo o podemos mejorarlo? Entonces ahí plantear, bueno, el impacto de la industria textil es enorme, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y ahí planteamos la posibilidad de comprar ropa usada, ropa de segunda mano, intercambiar ropa, ir a ferias, comprar emprendimientos locales, elegir fibras naturales. Entonces todo eso es un tema que siempre que lo charlamos surge, está bueno, la gente se prende porque nos interpela. O sea, todo el mundo se viste y en algún punto querés buscar una alternativa para poder seguir
encontrando cosas que te identifiquen, porque la ropa también es eso, pero sin dañar tanto al ambiente. Y por otro lado, tal vez saliendo un poco de lo que son las acciones individuales, esto que te comentaba, bueno, de la ecoansiedad de vez en cuando surge, y un tema del cual a mí me gusta mucho hablar y también tiene muy buena recepción siempre, tiene que ver con la gestión menstrual sostenible, que tal vez sigue siendo un tema medio tabú, a veces como que da vergüenza, pero hay muchas personas a las que les interesa porque es algo novedoso, por decir de alguna forma, es algo que nos acompaña toda nuestra vida. Que no solamente es un gasto enorme, sino que también tiene un impacto ambiental tremendo y que de alguna manera no solo es tabú, sino que nos imposibilitaba de hacer un montón de cosas de la vida misma que nos decían como si fuera una enfermedad. En realidad, a ver, es algo súper llevable que es parte de nuestro ciclo de vida y en el que se puede hacer sostenible. Claro, yo la primera vez que escuché hablar, por ejemplo, sobre la copa menstrual, y me lo plantearon desde el lado de la sostenibilidad, esto fue hace más de 10 años, dije, con todo lo que uno debería hacer respecto de temas ambientales, yo en ese momento no era ecointensa, dije, mirá si me voy a meter a cambiar la toallita descartable por una copa menstrual. Cuento esto porque claramente mi mentalidad cambió un montón, porque también entendí, uno, cuál era el impacto ambiental de descartar tantas toallitas y tampones durante toda la vida. Pensemos que la primera toallita que usamos todavía no se sigue existiendo. Eso es muy impactante. Tremendo. Y por otro lado, no se degradó. No se degradó. Y por otro lado, saber que también para nuestro cuerpo hay métodos que son mucho más amenos, ya que se encontraron agrotóxicos en las toallitas descartables, en los tampones. Entonces, tanto la copa menstrual como las toallitas reutilizables de tela, la bombacha absorbente e incluso el sangrado libre son todas alternativas que nos permiten conectar más con nuestro cuerpo, dañarlo menos y al mismo tiempo descartar menos residuos plásticos. Es excelente también. Hablando de políticas, hay una política muy importante que es la del Ministerio de Mujeres y Diversidad, que toca este tema de la gestión menstrual sostenible y que no es un tema menor para nada. Te iba a preguntar también qué es esto de la obsolescencia programada. Recién hablamos de gestión menstrual, esto de utilizar algo y si no funciona lo tiramos. Pasa, por ejemplo, con los artículos tecnológicos que no sabemos a dónde van a parar una vez que ya no funcionan. Totalmente. Bueno, eso tiene mucho que ver con el consumo y con analizar cuál es la realidad, ¿no? O sea, antes hablábamos de la industria de la moda, hoy en día en la moda está el fast fashion, que todo el tiempo cambia la temporada, cambia la oferta y queremos comprar cosas nuevas y baratas. Y en términos tecnológicos, cualquiera que tenga aparatos tecnológicos se habrá dado cuenta de que duran cada vez menos. Entonces eso nos hace preguntarnos qué pasa y por qué sucede eso. Lo que sucede es que los fabricantes se dieron cuenta de que era mucho más redituable hacer las cosas para que duren poco tiempo que hacerlas para que duren para siempre. Claro. Por lo tanto, los objetos electrónicos duran cada vez menos y terminan descartándose. Aparte está lo que es la obsolescencia percibida, que es lo que sentimos, ¿no? Digamos, un celular que anda perfecto, tal vez sale un modelo nuevo, tiene una mejor cámara y empieza a decir, me está quedando viejo este teléfono, así que necesito cambiarlo. ¿Qué pasa con eso? Se generan muchísimos residuos electrónicos a nivel mundial. Eso implica no solamente la generación de residuos, sino también entender que para la fabricación de todo esto se requiere de la extracción de minerales y de otros recursos naturales que tienen obviamente un impacto ambiental. Y que son finitos, que de alguna manera se van a terminar y lamentablemente esto, bueno, no sabemos a dónde vamos a ir, por eso la importancia de la transición, ¿no? Y esto de alguna manera, si generamos un producto, ver la posibilidad de que vaya con su arreglo y enseñar a cómo arreglarlo, ¿no? Sí. Con su repuesto y cómo arreglarlo. Arreglarlo, al mismo tiempo cuidarlo, cuidar la ropa, cuidar los electrónicos. Total. Es clave dejar de usar las cosas como si fueran descartables y por otro lado, en caso de que haya que descartarlo, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y en el caso de los electrónicos es llevándolos a algún punto de recepción en el que se gestionen correctamente, que se retiren los minerales que se puedan retirar, los plásticos que se puedan retirar, que se utilicen partes para reparar otras cosas y de esa forma extender su vida útil o por lo menos hacer que terminen su vida de la manera en la que tienen que terminarlas y no en la basura, ni dejándolos tampoco en la calle, que es algo que suele pasar con los electrónicos. Sí, es tremendo. Te iba a preguntar puntualmente qué sucede con este último proyecto que había perdido Estado parlamentario, que tiene que ver con la ley de envases con inclusión social, a partir de la responsabilidad extendida del productor, ¿no? Y otros tantos temas y puntos que son fundamentales. Bien, si lo pensamos, el principio de responsabilidad extendida del productor tiene que aplicar a un montón de las cosas de las que venimos hablando. En algún punto entender que quienes colocan un producto en el mercado
tienen que hacerse cargo de qué pasa al final de la vida útil de ese producto, entendiendo que tiene un costo ambiental y que alguien tiene que absorber ese costo ambiental, y quien absorbe ese costo debería ser quien también genera una ganancia a partir de ese producto que colocó en las góndolas. Entonces, esto podría aplicar a los electrónicos. En este caso estamos hablando de la ley de envases, que hace referencia a los envases, por ejemplo, de gaseosas, como estamos viendo en las imágenes, y la idea es que quien coloca el producto en las góndolas tenga que asegurarse de que esa botella, por ejemplo, después sea reciclada. Además, la ley incorpora o incorporaría algunos artículos que hacen referencia al ecodiseño, a cambiar la forma también de producir estos plásticos y esos envases para que sea más sustentable y el impacto ambiental también sea menor. Y fundamentalmente reconoce el trabajo que vienen realizando cartoneros, cartoneras, recuperadores y recuperadoras urbanas desde hace más de 20 años, que son quienes se encargan de la gestión de los residuos reciclables en nuestro país, y que requieren en este momento que se está normativizando un poco más ese reconocimiento de su trabajo y en algún punto también la dignificación del mismo, ¿no? Bien, bueno, a propósito de esto y de la importancia también de empezar a generar, ¿no?, diferentes propuestas y diferentes formas de cambiar la forma de pensar. ¿Qué es esto? Cambiar la forma de pensar, la forma de consumir y la forma de entender lo que venimos haciendo, que sí es parte de un sistema capitalista, hay que decirlo, en el que estamos inmersos, pero bueno, empezar a cambiar. Sí, entendiendo que nuestra existencia genera un impacto ambiental. Lo que tenemos que ver es cómo podemos hacer para dañar o impactar lo menos posible al planeta y seguir lo más parecido posible que podamos a nuestra vida, pero sin generar tanto descarte y tanto daño. ¿Cómo te encontramos en redes, por último? Bien. Así, bueno, también le mandamos un cariño muy grande a tu comunidad, que te sigue, gracias, que están. Cuando te querés tomar una pausa, la puedes tomar, porque así somos seres humanos y obviamente es parte del proceso de la vida. Totalmente. Me pueden encontrar en @ecointensa, principalmente en Instagram, pero también en YouTube y en mi página web, que es www.ecointensa.com. Y también está mi libro, Una vida sustentable, que lo pueden encontrar en cualquier librería, y me olvidé de traerlo para mostrarlo, así que 1000 perdones. Bueno, vamos a comprarlo, sino también, y lo vamos a obtener. Gracias, gracias a ti, y obviamente te deseamos todos los éxitos y vamos a seguir ahí siguiendo todo lo que pasa en Ecointensa. Gracias. Muy bien, bueno, recién hablábamos de ley de envases, vemos un poco de qué es lo que se vivió también en la presentación de este proyecto de ley de envases con inclusión social. Acompaño ese proyecto, creo que también es parte de la agenda que nuestro país y el mundo en general tiene que tomar de cara al futuro, generando este sistema de responsabilidades desde el origen, ¿no? Desde quienes son los generadores del plástico, que hoy es algo, fundamentalmente el plástico, ¿no? Que es un tema que en materia de tratamiento de residuos es tan importante, es tan contaminante, y hay que encontrarle la manera de ir encauzando a través de normativas la forma de poder ir administrándolo. En lugares en donde está un poco más desarrollado y aceitado el sistema, y en lugares donde falta, poder ir acompañando ese proceso, no solamente en este caso desde el origen, sino también acompañar estos procesos fundamentalmente cooperativos en la mayoría de las veces, que también han encontrado una beta para poder generar trabajo alrededor del manejo sustentable de este tipo de residuos. Me parece que es un tema de agenda muy, pero muy importante, y que nos pone en un desafío relevante a la hora de discutirlo, ¿no? ¿Por qué necesitamos una ley de envases? La generación de residuos sólidos urbanos es una de las mayores problemáticas, no solo de Argentina, sino del mundo. Es por eso que hay que empezar a pensar en cuál es la cantidad de residuos que se generan diariamente en nuestros países. Por ejemplo, en Argentina son 45.000 toneladas de residuos. De ese número, un 21,25% son residuos de envase post-consumo. Y lamentablemente, solamente un 10% de los residuos generados son reciclados. Es por eso que desde el 2004 se vienen presentando proyectos de ley que buscan dar una solución a esta problemática. En la actualidad tenemos un proyecto, que es el proyecto de ley de envases con inclusión social, que tiene dos objetivos principales. Por un lado,
busca que aquellos que colocan envases en el mercado, o sea, los productores, se hagan cargo de ese envase que colocaron, ya sea a través del pago de una tasa o de la diagramación de circuitos de recuperación del envase. Esto tiene que ver con el principio de responsabilidad extendida del productor. O sea, que los productores incorporen el costo ambiental de aquellos productos que ponen en el mercado y al mismo tiempo que empiecen a desarrollar otras estrategias de embalaje, por ejemplo la utilización de ecodiseño o de materiales circulares. Por otro lado, esta ley busca que se reconozca el trabajo de los más de 150.000 recuperadores y recuperadoras urbanas que desde hace 20 años se encargan de la gestión de los residuos reciclables de manera informal. El reconocimiento a través de esta ley le daría dignidad a su trabajo. Dato extra, una tasa no es lo mismo que un impuesto. La idea es que esta tasa sea absorbida por los productores y no por los consumidores. Y este costo tiene que ver con la gestión de cada envase, o sea, la recuperación y el reciclaje de los envases colocados en el mercado. Esto fue todo por hoy. Gracias por ser parte de Ecoagenda una vez más y recordá que si cuidamos la tierra nos cuidará.